Hola, almas vibrantes, ¿cómo están? Mi nombre es Perla Magliano, para quienes no me conocen, soy facilitadora en superación personal, en autorrealización. Siguiendo con este mini curso de Neville Goddard, les recuerdo que en el curso que doy en la plataforma de nuestro sitio web, en el campus virtual, hay también una mentoría personalizada, es decir, que voy acompañando en el paso a paso y en cada módulo para aplicar de manera práctica todos estos contenidos teóricos que a veces parecen un poquito abstractos. Hoy vamos a hablar del módulo, del capítulo de la obra de Neville Goddard que se titula Sed como las serpientes. Suena como poner un poquito de resistencia, ¿no? A esto. ¡Ay, cómo! La serpiente. Oh, bueno, ocurre que mitológicamente la serpiente es considerada un símbolo de poder, del eterno crecimiento y de la autorreproducción. Y además, algo muy interesante, se considera también a la serpiente como símbolo custodio de tesoros y de riquezas. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Entonces, lo que Neville nos dice, tenemos que ser como las serpientes para poder autotransformarnos, para poder materializar lo que deseamos. ¿Y por qué compara la materialización de los deseos con la serpiente? Por un lado, porque, como dije, se la considera custodio o se la consideraba custodio de tesoros y riquezas. Entonces ahí es donde vamos a el deseo cumplido. Y por otro lado, porque al mutar de piel, la serpiente, al cambiar la piel, es el símbolo de la transformación. Es cuando nosotros tenemos que pasar de un estado actual a un estado ideal, que sería el estado del deseo cumplido. Recuerdan que en uno de los módulos yo dije que cielo e infierno son estados, ¿no? El cielo sería ese estado del deseo cumplido, de nuestro sueño materializado, manifestado. Entonces, cuando nosotros tenemos que ir al sentimiento del deseo cumplido, lo que tenemos que hacer es permanecer en ese estado, eh, como si mudáramos nuestra piel. Mudé mi piel, entonces ahora el ambiente cambia. Es morir lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Eh, Neville dice que nosotros tenemos un cuerpo físico que tiene una afuera y una adentro. El afuera está reflejado en el ambiente. Es como si aquello externo, el entorno, el ambiente, fuera una extensión de mi cuerpo físico, de mi adentro, hacia el afuera. Cuando logramos comprender esto, cuando entendemos esto también de morir lo viejo y dar lugar a lo nuevo, empezamos a poder transformar nuestra manera de sentir y empezamos a dar lugar a la manifestación, a la materialización de nuestros sueños. Por otro lado, sabemos también que ese hombre externo, según Neville Goddard, es el ser natural. Ese ser natural está enlazado con los sentidos. ¿Qué significa esto? Que está mezclado con el ambiente. Se entrelaza con ese entorno que lo está rodeando, a ese ser natural, a ese hombre externo. Entonces, los sentidos nos dispersan, nos corren del sentimiento del deseo cumplido. Tenemos que quitar la atención del ambiente, dice Neville,
para poder estar en ese sentimiento del deseo cumplido, para salir de la falta, para salir del sentimiento de que eso no lo tengo. Em, para lograrlo, por supuesto que hay una técnica que podemos ir aplicando y es un proceso de transformación. Puede ser gradual, se puede llegar a lograr a lo mejor de una noche a la mañana o en un proceso de 3 días o de, o de 3 noches, 4 días. Eso depende de nuestro momento evolutivo y de qué tan, a ver, de qué tanto podamos convencernos que realmente nos podemos desprender de esa piel y dejar de entrelazarnos con el ambiente. Según Neville, el hombre espiritual no está enlazado con el ambiente. El hombre espiritual no se enlaza con los sentidos, no se mezcla con el ambiente que lo está rodeando. Porque cuando conectamos con el ser espiritual, podemos empezar a comprender que ese afuera y ese adentro dependen no solamente de nuestra percepción, sino también de nuestra manera de sentir. Es una activación de una conciencia superior, que se va a ir cumpliendo a medida que podamos ir aplicando la técnica. Como dije, puede ser el proceso de una noche o puede llevar 3 noches, 4 días o un poquito más. Eso va a depender de qué tan gradualmente cada uno pueda dar lugar a ese sentimiento de deseo cumplido. Hay un estado invisible, que es justamente el que no está enlazado en ese mundo material. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese estado invisible del deseo cumplido a pesar de la evidencia de los sentidos y entonces se solidifica el ambiente. Cuando podemos anclar en ese estado invisible y que la evidencia de los sentidos no nos disperse y no nos distraiga, entonces ahí vamos a poder llegar a cumplir, podemos llegar a manifestar aquello que deseamos. Es como si la vida, toda la vida externa se expresara en un estado de conciencia. Y lo importante, dice Neville, es no ir de estado en estado, permanecer, ser fiel a ese estado de esa materialización que hasta el momento es invisible. Y qué curioso, ¿no? Decimos invisible. Invisible no significa inexistente. Esta es una pista valiosísima que nos da Neville. Estado invisible. Existe. No lo veo, pero existe. Está. Entonces lo tengo que sentir. ¿Vieron cuando percibimos energías en el ambiente y notamos que algo está pasando? El cuerpo habla, ¿verdad? Es como que hay algo que los ojos físicos no ven, pero sabemos que está. También cuando conocemos a alguien y nos cae mal esa persona por X razón, o cuando conocemos a alguien y sentimos que es alguien con quien hemos compartido momentos durante toda nuestra vida y tal vez es la primera vez que estamos viendo a esa persona. Bueno, esos son también estados invisibles. Lo mismo que nos pasa cuando damos tanta fe de que algo es de determinada manera, aunque no lo estemos viendo, lo mismo tenemos que hacer cuando queremos manifestar nuestros sueños, pero hay algo que es anterior a todo esto y es saber qué quiero, porque si no sé claramente y expresamente qué quiero, difícilmente voy a poder estar en el sentimiento del resultado.
en el sentimiento del sueño materializado. Y hay una frase que me parece que es muy importante incorporarla, y es esperar pacientemente en un único estado invisible hasta que tome forma de un hecho materializado. Neville dice, cuando estamos en el sentimiento del deseo cumplido, todos los eventos de nuestro entorno, todas las energías comienzan a confabular para que se vayan creando puentes que nos coloquen en ese deseo, en ese sueño materializado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Y el secreto de la paciencia. Y aquí hay sí una frase vinculada con el sentir que me parece que resume y refleja todo lo que nos expresa Neville en este módulo, Sed como las serpientes. Podemos tener cualquier cosa que deseemos si atrapásemos el sentimiento de que ya lo tenemos. Me fascina la forma en cómo está construida esta frase, porque dice, podemos tener cualquier cosa que deseemos si atrapásemos el sentimiento. ¿No les pasa que a veces están con todo el entusiasmo por algo que sienten que es posible, que ya está, que se concreta, y después de repente aparece ese hombre externo, material, natural, y dice, ay no, soy una ilusa, soy un iluso, ¿qué va a hacer posible esto? Y ¡pluf! Se fue el sentimiento. Por eso este concepto de atrapar me parece maravilloso. Ese momento, ese instante en que sentís ese entusiasmo, esa sensación de bienestar, porque tu sueño es realidad, tiene que permanecer. Con esa misma sensación tenés que dormirte a la noche, y cuando te cuando te despertás y quizás también te va a llevar una noche más y una noche más hasta que tome forma de realidad. Acordate que Neville dice una y otra vez hasta que tome forma de realidad, pero siempre estando en el sentimiento. El sentimiento tiene que estar ahí, en nuestro interior. Saber que eso, ese entusiasmo es real, no es una ilusión. Bien, el secreto de la paciencia. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Algunos me dicen, ¡oh, Perla, qué bueno! Sí, 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 me encantaría a mí haber escrito esto, pero yo solamente hice la compilación y extraje las ideas centrales. Entiende lo que quieres. ¿Cuántas veces nos pasa que sabemos que queremos algo, pero no nos termina de cerrar y nos confundimos y se nos mezclan las ideas? Entonces, entender lo que querés, fundamental, uno de los primeros pasos. Después, imagina que estás viendo lo que quieres. Eso está. En mi mente lo hago visible, ¿ok? Es un estado invisible, pero en mi mente lo hago visible. Como cuando percibo energías que nadie ve, o sea, yo las estoy sintiendo, ¿no? Yo noto que están ahí. Entonces, eso mismo cuando queremos lograr algo. Ya no deseas porque ya lo tienes. Si yo sigo en el deseo, me instalo en la falta, entonces tengo que atrapar ese sentimiento. Como ya tengo el sentimiento, el deseo se diluye. Y finalmente, permanece fiel a tu visión. Permanecer fiel al estado y no ir de estado en estado es elemental.
Hay algunos sueños que se cumplen más rápido, hay otros que llevaron más tiempo. Eso es una cuestión de procesos, de estados evolutivos, de niveles de conciencia o de tonos de realidad, como dice Neville. La realidad tiene tonos y tiene forma. Recuerden que él da el ejemplo de Dios hizo. Y en ese Dios hizo se van materializando cosas. Entonces, todo eso que surge desde lo invisible tiene una forma. Nosotros, los seres humanos, necesitamos la forma. Por eso él habla de materializar. No habla en sí de concretar o de lograr o de manifestar, habla más de materializar. Entonces, permanecer fiel a la visión, eh, ver eso que queremos, aunque sea mentalmente, es elemental para poder mantener atrapado el sentimiento y no estar en la falta.